Hola, bienvenidos a una nueva sesión de Genworth, esta vez enfocados en cómo convertir leads a clientes a través de estrategias de content marketing o mucho más específicamente, cómo tenemos que tratar esos leads que vienen a través de una estrategia de contenido, porque normalmente los equipos de marketing y ventas trabajamos los leads como si fuera un solo tipo de lead, aunque la realidad es que hay que entender muy bien el canal de adquisición para entender cómo el área comercial debe abordar a esos leads. Ahora, ¿por qué voy a hablar al respecto del tema? Mi nombre es Miguel y trabajo con una pata en marketing y otra pata en ventas hace ya varios años dentro de Genworth y en otras empresas, por lo cual puedo traerles un poco de la experiencia de lo que nos sucede a nosotros internamente y también de lo que sucede con empresas que trabajan con Genworth. Así que también desde ya cualquier inquietud que puedan tener, me pueden contactar tanto por mi perfil de LinkedIn como por mi correo de Genworth como tal. Ahora, ¿por qué Genworth habla también de marketing digital, habla de content, habla de ventas? Es porque contenido y inbound marketing son nuestros principales canales de adquisición. Para darles una noción, Genworth genera más de 200,000 visitantes al mes a través de contenido. De esos 1,500 leads nos dejan sus datos, así como ustedes dejaron sus datos para poder asistir a esta sesión. Y por último, porque al relacionarnos con esas personas, conseguimos que el 25% de esas se conviertan en una oportunidad calificada para nosotros, que tenga sentido que el área comercial los aborde para entender si hay una oportunidad de venta. Entonces, por eso nosotros decimos que en casa de herrero no puede haber cuchillo de palo, tiene que haber espada ninja. Y resultó que cuando con el equipo de marketing definimos, bueno, ¿de qué va a tratar este webinar? Hablamos de leads a clientes, implementa un proceso de ventas eficiente. Aplica herramientas efectivas para convertir en clientes aquellos leads generados a través de content marketing. Y empezamos a hablar de, bueno, podemos hablar de qué técnicas de ventas tenemos que implementar, pero la realidad es que en ventas decimos algo y es que el mejor vendedor no es el que supera más objeciones, sino el que se anticipa a esas objeciones. Entonces, en este caso, no es cómo voy a hacer yo para optimizar que ventas le sepa vender a un lead de contenido, sino cómo desde marketing ya optimizamos para que sea un lead mucho más atractivo para el área de ventas. Así que por eso, digamos que voy a dejar un poco de lado ese claim y lo vamos a evolucionar a entender cómo podemos optimizarlo. Entonces, hablaremos hoy de conceptos bases de content e inbound marketing. Súper rápido pasaremos por ahí. ¿Cuáles son los desafíos a la hora de vender a leads que vienen de content marketing? Y 7 soluciones que les pueden permitir superar esos desafíos como tal. Entonces, arrancando y poniéndole marcha de tercera velocidad a esto, por decirlo así, eh, hay que arrancar por un elemento base y es por lo cual en Genworth le decimos a las empresas, sí, tienen que invertir en pauta publicitaria porque hay personas que están buscando, que tienen la necesidad a flor de piel y están diciendo, necesito comprar esto. Pero hay otro montón que acá Chad Holmes habla que de cada 100 personas, un 3% están dispuestos a comprar, ya están que pagan, que pasan la tarjeta. Hay un 7% que saben que tienen la necesidad, ya están buscando una solución efectivamente a ese tema, digamos, ya están buscando ese software. Y hay un 30% que no está pensando en eso, que tiene la necesidad, pero no la ha priorizado. Y hay un 30% que ni siquiera la ha identificado. Y hay otro 30% que, mira, no tiene sentido gastarle energías. Entonces, lo que dice Chad Holmes en la última máquina de ventas es, hey, ves con a ese 3%, ese 7%, ves con pauta publicitaria, pero el contenido te puede ayudar a que ese 60% entienda mucho más y aumentes la base de clientes a los que puedes llegar. Entonces, esta es una de las teorías que también da pie al inbound marketing, a trabajar contenido y a trabajar estrategias de inbound, donde el inbound lo que viene a hacer es ayudar a la persona a que tenga un aprendizaje y entienda que tiene unos síntomas, que tiene unas necesidades. Luego que reconozca el problema y es, bueno, ¿qué impacto negativo o positivo está teniendo esta situación en mí? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Esto cómo afecta las metas de mi empresa, de mi negocio, la manera en que he visto, por ejemplo? Y luego la consideración de la solución, que es, bueno, ¿cuáles son las distintas alternativas que yo tengo para solucionar esa necesidad? Entonces, ahí es donde entra el rol de ventas. Si estamos en un e-commerce, ya ahí entra el rol de todas las automatizaciones del carrito de compra
para conseguir que esa persona efectivamente compre, pero el contenido se termina entonces convirtiendo en ese combustible que va moviendo la estrategia. Digamos que el inbound es un carro y el combustible, nafta, gasolina, como lo llamen ustedes, es el contenido el que va a conseguir que esa persona vaya por todo ese proceso. Y es en ese proceso que lo estamos viendo desde nuestro lado como empresa. Pero el proceso que vive un prospecto, un lead, es distinto. Él se está preguntando, y acá traigo un ejemplo de un buyer journey. Él se está preguntando en este ejemplo cómo aumentar el reconocimiento de la marca cuando identifica un problema. O ya él considerando ciertas soluciones, necesito crear un volumen de contenido nuevo para cada plataforma de red social, blog, por ejemplo. O capaz está preguntando y diciendo, ya sé que tengo que hacer volumen de contenido, pero mi equipo no tiene el expertise o la capacidad para hacerlo. Entonces las preguntas que se hacen las personas son distintas y asimismo de distinto tiene que ser los contenidos que generemos y las palabras claves con las cuales la persona busca. Por eso es tan importante no solo hacer una búsqueda de palabras claves cuando vamos a ver qué están buscando las personas en Google, sino también entender qué intención de compra, cuándo se está preguntando esto. Se lo pregunta al principio de su proceso, se lo pregunta a la mitad o ya se lo está preguntando cuando quiere comprar. Si alguien se está preguntando cuántos días demora un envío, es claro que ya esa persona tiene la necesidad a flor de piel. Entonces, ¿qué hago yo con ese contenido? Consigo atraer a la persona a mi sitio web, pero sin importar si eres B2B o B2C o human to human, como decimos ahora, los contenidos te ayudan a convertir cuando, gracias a esa riqueza que tienen, tú tienes el derecho, por decirlo así, o esa moneda, de decir a la persona, bueno, mira, ya que quieres una guía sobre todo lo que tiene que ver con embarazo y lactancia, me puedes brindar tu nombre, tu mail, queremos tener noción en qué región estás, por ejemplo, si ya conoces la marca, en este caso esa pregunta tenía sentido para ellos, en este caso que es un software de gestión de instituciones educativas, nombre, teléfono, el cargo empieza a ser importante, por ejemplo, el país también es importante para ellos y trata un tema que es muy importante para una escuela. Este contenido se lanzó posterior a pandemia, que era el tema de la morosidad. Entonces, justamente esta empresa decidió salir con este tipo de contenidos o como puede haber pasado con algunos de ustedes que dejaron sus datos para poder asistir a esta sesión como tal. Entonces, el contenido siempre va a funcionar como ese primer gancho, puede funcionar como ese primer gancho que me permite generar un lead que se puede ver como este, como esta persona que es directora, CEO, fundadora, que su objetivo en una de las preguntas nos mencionó que era generación de leads, le estábamos brindando una información bastante importante, por lo cual dijimos, podemos preguntarle cuánto factura, y yo puedo ver acá que esa persona descargó un contenido, estuvo leyendo otro artículo, entonces ahí es donde está la clave. El contenido entonces no solo me ayuda a atraer a la persona, sino que me ayuda a empezar a entender quién es la persona y en qué está interesada esa persona como tal. Así que teniendo esa claridad de cómo nos debería funcionar el contenido para ayudar a ventas, es que nos preguntamos cuáles son esos desafíos de los leads que vienen de content marketing y qué dice ventas, por ejemplo, sobre ellos. Y sucede que a veces en ventas te dice, después de ventas, haber llamado a un lead generado por esto, te dice, oye, mira, esa persona no tenía ni la más mínima idea de lo que hacemos, no sabía para qué lo llamamos, o mira, esa persona no tenía ninguna intención de compra y me dijo que simplemente estaba mirando, que simplemente había mirado por aprender. Y resulta que esa dificultad o eso que nos dice ventas nos da claridad de que no tenemos muy claro en qué etapa de ese proceso de compra se encuentra la persona. Si esa persona a la que yo levanté el teléfono me dice, no, no, ni tengo ni idea qué es lo que haces ni por qué me llamas, esa persona potencialmente está en la etapa de exploración. Simplemente estaba tratando de entender la necesidad que tenía. En este ejemplo, me duele la garganta, tengo fiebre y me pica todo, ¿qué me pasa? O esa persona, yo la llamo a ofrecerle una consulta con un médico, esa persona capaz que no pueda entender en qué momento pensó que yo necesitaba un médico, si yo lo que necesito es simplemente un médico, un antigripal.
Entonces, yo necesito desde el área de ventas entender en qué etapa, porque esa es la manera en que yo voy a saber desde dónde tiene que arrancar mi proceso de venta. Tengo que acompañar entonces a esa persona a que avance a consideración, a que avance a decisión, o capaz darme cuenta, mira, este no es el momento de seguir avanzando con esta persona de venta, esta persona tiene que volver a marketing para que sea marketing la que lo acompañe en ese proceso. Entonces, tener claridad de la etapa del proceso de compra de mi prospecto puede evitar que venta gaste tiempo en trabajar un lead que no tiene sentido abordarlo, o que venta entienda desde dónde tiene que arrancar a hacer su venta. En esa misma línea puede llegar un lead, ventas lo llama y le quiere ofrecer una demo enseguida, una experiencia, probar el producto, y la persona todavía no tiene noción ese producto cómo impacta en su negocio. Él no tiene interés en hacer una demo. Y eso puede que suceda porque esa persona todavía no ha entendido cuál es el impacto en su negocio que tiene un software, por ejemplo. Él ni siquiera ha sido consciente de qué impacto tiene, entonces cómo le va a dar importancia, cómo le va a dar prioridad a una demo en este caso. Entonces nosotros muchas veces también hablamos de madurez, y algunas empresas nos brindan el feedback de decirnos, oye, esa persona tenía la necesidad, pero esa persona la verdad es que no tiene ni cerca intención de invertir tanta plata en este proyecto. Claro, es que hay falta que la persona entienda cuánta plata hoy está dejando de ganar o cuánta plata está perdiendo actualmente por no trabajar con una solución como la que vos estás ofreciendo. Entonces ahí nuevamente volvemos a lo mismo. O marketing tuvo que haber hecho ese trabajo de mostrarle ese impacto, o ventas tuvo que haberse devuelto unos pasitos atrás para ayudar a esa persona a entender cuál puede ser el impacto de eso. Y cuando no terminamos de coordinar en qué momento, hasta qué momento llega uno, en qué momento empieza el otro, se pierden muchos leads, y da paso también a hablar de los famosos leads basura, que la persona dice, mira, por cada buena oportunidad que me están trayendo, tengo que hablar con muchos prospectos basura. Y esa palabra basura la he escuchado muchísimo. Y para mí a mí me encantaría que ese término se erradicara, porque ningún lead es basura realmente. Es una persona, a excepción de que tu estrategia está muy mal enfocada, que sea una persona que te está escribiendo, en este caso desde Argentina, y tú ofreces un servicio en México. Si tu estrategia estuvo bien enfocada desde un principio, esa persona debe haber entendido que ese servicio se prestaba solamente en México. Entonces, más hay que entender bien, y ahí sí nos devolvemos a ver cómo segmentamos, pero ventas puede estar percibiendo que le toca hablar con mucha gente. Entonces la pregunta es, ¿cómo marketing cierra un poco el grifo? O ventas entiende de, sí, tengo que besar 9 sapos para encontrar un príncipe. Entonces cuando ya uno se empieza a mirar con cuál es la métrica que nos corresponde a cada uno, ahí ya empezamos a entender si esas tasas de conversión efectivamente son bajas o son las tasas de conversión que podríamos esperar. En este caso, les doy un ejemplo de una empresa que trabaja con nosotros. Durante un mes generaron 936 leads, y de esos 101 realmente estaban calificados. Por ende, acá tuvieron que besar 8 sapos para conseguir un lead calificado. Entonces, cuando yo también empiezo a entender esas métricas, empiezo a poder optimizar las estrategias. Entonces, en líneas generales, con los leads de contenido, lo que nos sucede es que ventas percibe que puede que sean inmaduros, ventas no entiende cómo esa persona llegó, cómo llegaron sus datos, porque la realidad es que esa persona todavía ni siquiera ha entendido qué problema tiene, y por eso es que nosotros vamos a empezar a hablar entonces de cómo solucionar esos desafíos y de 7 elementos que los pueden ayudar a justamente superarlos. Un momentito por acá. Ahora, ¿cuáles son esos 7 tips o estos 7 elementos? Y acá el primero base que vamos a trabajar es hay que volver al Buyer Journey. Ahí justamente por ahí me escriben y aprovecho enseguida. Me dicen desde el área de ventas, mira, hay leads que son recurrentes en varios eventos y demuestran interés, pero nunca tuvieron intención de compra. Y esto podría ser porque capaz estos eventos son eventos que están muy estacionados en una fase que no tiene todavía nada que ver con la intención de compra. Entonces, también deberíamos entender, deberíamos identificar que si esta persona todo el tiempo me está haciendo conversiones en consideración de la solución, en reconocimiento del problema,
capaz esta persona no tiene ningún interés de evolucionar en su proceso de compra y no debería volver a pasar al área de, al área de ventas como tal. Y ahí va a depender si están utilizando herramientas de automatización o no, que justamente las voy a mencionar ahora. Aquí va un poco con volver al Buyer Journey. Resulta que las palabras claves, en este caso que acá las llaman de keywords, son las maneras en que las personas buscan la información en Google. No es lo mismo si una persona me está buscando qué es brand awareness a lo mismo a que una persona busque agencia brand awareness. Mientras la primera me está mostrando la intención de educarse, la segunda está teniendo ya la intención de suplir esa necesidad. Y ahí es donde yo primero tendría que generar contenido que haga sentido para esa necesidad, que tenga sentido. En este caso, por ejemplo, si la keyword es insights de audiencia, se podría generar un contenido que sea audience insights, por ejemplo. Pues ya yo conecto directamente y el contenido tiene que estar desarrollado al nivel de expectativa de una persona que está en consideración de la solución. Si alguien quiere contratar una agencia de brand awareness o de marketing de contenidos, yo no esperaría que ahí ese contenido me explique qué brand awareness. Eso es una búsqueda que está del otro lado. Yo acá ya estoy esperando que me digas qué tipo de servicios ofreces, cuáles son los potenciales alcances, con quién puedo hablar. Entonces yo necesito tener que las palabras claves o el tema del contenido realmente conecte con la etapa del proceso de compra. Y si capaz esa palabra aplica para cualquier fase, yo voy a tener que cambiar el insight. Ahí le doy un ejemplo. iPhone. Quiero comprar un iPhone. Quiero comprar un iPhone. ¿O dónde comprar un iPhone? Eso es una búsqueda de consideración de la solución. Capaz, perdón, de consideración, no, de alguien que ya está considerando comprar un iPhone. Pero si alguien está un paso más atrás, podría estar buscando diferencias entre iPhone y Android. Esa persona se está educando recién, o cuando la persona está buscando cuál es el nuevo iPhone, esa persona recién se está educando. Inclusive Google va a cambiar el resultado porque él ya empieza a entender la intención de compra que puede tener la persona. Otro ejemplo que le doy en esta misma línea y que justamente sucedía internamente. Nosotros trabajamos con la generación de contenido y con estrategias SEO. Hicimos un webinar sobre keyword research y era cómo hacer un keyword research. Esa es una persona que se está educando a hacerlo, que puede ser distinto a cómo optimizar un keyword research. Es alguien que ya lo hizo. Yo entiendo que esa persona está un paso más adelante y ya el simple cambio de la pregunta me está cambiando el tipo de público al que estoy tratando de acceder, por decirlo así. El segundo paso es clasificar justamente entonces todos los contenidos que vamos generando por el Buyer Journey. Entonces, si es un contenido para alguien que recién se está educando, que es para generar interés, yo lo marco como un TOF. Si es un contenido que es una posible solución para la persona, ya lo marco como un MOFU. Y si ya yo estoy hablando del producto como tal, de la solución, o en este caso del software, yo ya voy a estar hablando de un BOFU. ¿Qué quiere decir top, TOFU, MOFU y BOFU? Viene del anglicismo top of the funnel, middle of the funnel, bottom of the funnel como tal. Entonces, el segundo paso es, ya yo tengo claridad de los contenidos que están resolviendo. El segundo elemento es que yo los clasifique. Todos los contenidos los voy a marcar como todos los contenidos que son de la parte superior, los marco como TOFU. Todos los contenidos de la mitad y ayudo al área de ventas entonces a entender que si la persona viene por este contenido, esta persona está en esta fase y ya empiezo a ayudar a ventas a entender dónde está esa persona, pero también ayudo a que, o desde marketing o desde ventas, le brindemos el siguiente recurso para que esa persona avance en su proceso. Ahora, ante ese dolor que les contaba ahorita de recibimos muchos leads, pero esos leads no están preparados, o ese lead todavía no tenía noción, puede ser que esa persona, y voy a volver a la pregunta que me hacían desde el área de ventas, de que hay leads que son recurrentes en varios eventos. Hay ciertos leads que capaz no hay que darles la posibilidad de seguir convirtiendo. Entonces, y acá vengo a usar nuevamente un ejemplo de GenWorks.
Genworth no se enfoca como tal en redes sociales, en gestión de redes sociales, community management. Influence marketing tampoco es un tópico, digamos, que es nuestro core de negocio. Entonces, en un artículo, que es el artículo que ustedes ven a la izquierda, nosotros lo que le ofrecemos a la persona es seguir educándose al respecto. Nosotros sabemos que son temas interesantes para nuestro público, aunque nosotros no lo ejecutamos. Entonces, yo como siguiente call to action para esa persona, le voy a decir, sigue leyendo. Ahora, una persona que ya está buscando el top de agencias de inbound marketing en Colombia, que es uno de nuestros core de negocio y uno de nuestros países focos, yo dentro del artículo le voy a colocar, busca crecimiento previsible y escalable, habla con uno de nuestros especialistas. Estoy diciéndote, estoy buscando que generes la conversión para entrar en contacto con nosotros. Entonces, también cuando publiquemos el contenido tenemos que entender qué es lo que le voy a proponer a esa persona. Quiero que esa persona, si está buscando esto, entre en contacto conmigo y así podríamos impactar en evitar que muchos de esos leads basura terminen entrando a contactar como tal al área comercial. Tercer tip, que no es un dato menor y yo recomiendo que se esté revisando bimestral o por lo menos aprovechemos trimestralmente a hacerlo. Muchas veces marketing envía los leads a ventas, ventas los trabaja, se venden algunos, otros no sirven, no funcionan en el momento, por decirlo así, pero no nos sentamos a revisar si efectivamente cuáles son los que sí nos están convirtiendo y cuáles no. Y aquí traigo un ejemplo de, por ejemplo, a través de los contenidos que se generaron, identificamos que las empresas o las personas con las que hablábamos, que eran de empresas que no tenían, que tenían menos de 1000 visitantes, 100 visitantes, nunca se convirtieron en clientes. En cambio, los que tenían más de 10.000 o tenían entre 1000 y 10.000, sí convertían. Entonces nos dimos cuenta que empezaba a haber un patrón que también habla de madurez, quien ya tiene necesidades de marketing digital, en nuestro caso, que ya vivió, tiene un dolor a flor de piel, potencialmente avanzar más rápidamente que alguien que como todavía nada más no ha tenido ni 100 visitantes, no ha tenido la necesidad, no se ha visto enfrentado a las dificultades que implica tener un marketing digital como un canal de adquisición de clientes. Y ahí cuando nos sentamos con marketing entendimos que, bueno, ¿qué preguntas se hace a alguien que tiene más de 1000 sesiones al mes, que tiene más de 10.000 sesiones al mes, por ejemplo? O nos cuestionamos con marketing, ¿será que es necesario empezar a preguntar dentro de nuestros formularios en vez de cuánto factura la empresa, cuánto tráfico actualmente tiene? Porque en ese caso, para el equipo de ventas de Genworth, si vemos que la persona te está diciendo que tiene más de 10.000 visitantes, tiene mucho mayor potencial de ser un cliente de la empresa que alguien que te dice, hoy no tengo ni siquiera página web. Eso es todas las alertas diciéndonos, mira, capaz no es el mejor momento para trabajar en conjunto. Entonces, por eso está bueno que marketing y ventas tengan puntos de contacto semanalmente, pero se sienten a ver los resultados muy en profundidad, por lo menos cada 3 meses, y entender qué optimizaciones tienen que realizar. Cuarto punto, y el cuarto punto se divide en dos. Resulta que de seguro ustedes hicieron algún ejercicio sobre cuál era el perfil de cliente ideal de la empresa. Y definieron, mira, es una persona que tiene este cargo, tienen este presupuesto, quieren solucionar esto. Y resulta que ventas siempre va a esperar que llegue esa persona ideal, esa persona que sabemos todos que nos brillan los ojos cuando vemos sus datos y decimos, este es el cliente al que le traemos éxito siempre, es el cliente que va a fluir muy bien. Ese es el cliente que bajo este cuadro que a mí me encanta, es el que se llama fit completo. Pero también hay que entender, si no tiene ese fit completo, si es un fit trabajable o si directamente no tiene fit. Y lo que les recomiendo es que vean esta imagen y la empiecen a adaptar a su negocio, porque esto habla de necesidad, de tiempo, de éxito, de presupuesto y quién sale ganando con esto. Y voy a tomar uno simple, el de tiempo. Digamos que yo soy una empresa que sabe que mi solución para implementarla requiere 3 meses. Cuando yo hablo con la persona y le pregunto, bueno, ¿y esta implementación cuándo la requieren o cuándo requieren la máquina funcionante? Dicen 1 mes y medio.
ya tú eres consciente que los tiempos no dan. Esa persona, a excepción de que los otros elementos tengan un fit súper completo, no tiene sentido avanzar. Porque vos vas a vender una máquina que no va a suplir la necesidad que tiene el cliente va a tener una frustración y un cliente frustrado es supremamente peligroso para cualquier empresa. Y a razón, a clara razón, si él desde el principio te levantó de que al mes y medio necesitaba el resultado, tenía sentido avanzar. Entonces, cuando ya empezamos a trabajar con mi cliente ideal es este, podríamos trabajar si me da este indicio y no podríamos trabajar con esto. Ventas también va a tener la capacidad de entender y de que calificar qué leads tienen sentido o no tienen sentido. Es una manera manual de hacerlo, pero es una manera en que ventas también puede priorizar y empezar a entender qué tipo de leads debe priorizar y también de qué tipo de leads le decir a marketing. Mira, marketing, la realidad es que este tipo de leads, a mí me están llegando leads, demasiados leads con este tipo de presupuesto. Algo estamos haciendo en los contenidos que generamos que estamos apuntando demasiado a esas empresas, esas son las que se están sintiendo atraídas por el tipo de contenido que estamos generando. Entonces, les recomiendo muchísimo esta tablita de si yo tengo mi perfil de cliente ideal, pero identifiquemos cuál es ese fit que es trabajable y cuál es ese fit que no es para nada trabajable. Yo les decía que esto era un doble punto, porque esto que podemos hacer manual, también hay una manera automatizada de hacerlo cuando utilizamos plataformas de automatización de marketing como RD Station, como HubSpot, como ActiveCampaign. Y es que yo puedo decirle, cada plataforma tiene su manera de calificar los prospectos, pero en este caso, que es el de RD, que para nosotros es bastante claro, es primero identificar quién es la persona, nos interesa saber si es un tomador de decisión, y segundo, qué actividades o qué interacción tuvo con nosotros para poder entender cuál grado de interés es suficiente para que nosotros entremos en contacto con esa persona. Ahora, recuerdan que hace unos tips les dije tofu, mofu, bofu. Si yo marco esos contenidos, yo ya tengo claro que este contenido es tofu, que este contenido es bofu, yo puedo darle puntajes. Si una persona está interesada en un tema general, como qué es marketing de contenidos, yo le voy a dar 10 puntos. Si esa persona está interesada en un tema que es plantilla de plan de contenidos, le voy a dar 20 puntos, porque esa persona ya no se lo está preguntando, ya está empezando a implementarlo y se va a encontrar con desafío X, desafío Z, desafío Y. Ahora, si esa persona está buscando agencia de marketing de contenidos, ya esa persona le voy a dar 50 puntos y vendedor levanta ese teléfono en la inmediatez de la distancia. Entonces, así podemos empezar a simplificarnos el trabajo. Si yo los contenidos los clasifico y le doy un puntaje estándar para todos, eso también le va a facilitar tanto al equipo de marketing como al equipo de ventas priorizar con quién hablan. Y bueno, uno, ya optimicé mi rejilla de contenidos para poder hablar en cada una de las etapas y capaz no dejar pasar a aquellos que están en la parte superior recién. Ya también vimos cómo algunas herramientas de automatización o herramientas de levantar el teléfono y entender el perfil del cliente nos pueden ayudar también a priorizarlos. Ahora también hay un elemento y es cómo detectar la intención de compra. Nuevamente vuelvo a la pregunta a otra de las preguntas que nos hacían. Y es, como vendedor, también nos encantaría levantar el teléfono. Hola, ¿cómo estás? Sí, perfecto. ¿Requieres este plan? Excelente. ¿Qué presupuesto tienes? Sí, justo es el presupuesto que cuesta. ¿Cuándo empiezas a implementar? Mañana. Excelente, ya te mando los datos. Todos desearíamos que una llamada fuese de esa manera. La realidad es que muchas veces nos toca trabajar con leads que están varios pasos atrás. Y en esa línea nosotros recomendamos muy fuertemente la metodología de Spin Selling de Neil Rackman. Es un libro que ya lleva un tiempo circulando, pero es casi como un mantra para cualquier vendedor entender el Spin Selling. Porque el Spin Selling, muy usado en B2B, de lo que trata es ayudar a la persona a darse cuenta cuál es su situación, de esa situación, cuál es el problema que está teniendo, la implicación, qué impacto positivo o impacto negativo tiene ese problema en su negocio y necesidad de pago viene a ser, bueno, ¿cómo te podemos ayudar con eso? Si te pudiéramos ayudar, ¿tendría sentido?
Entonces, cuando empezamos a hacer este ejercicio, muy por debajo estamos ayudándonos, muy por debajo no, estamos nuevamente haciendo inbound marketing. Estamos, cuando la persona tiene una situación, bueno, qué tan clara tiene la situación? Problema, qué tan claro tiene el impacto, cuáles son las implicaciones de ese problema. Y necesidad de pago está muy asociado a posibles soluciones. Entonces, cuando trabajamos esta metodología, ahí también les dejo el link de un artículo muy completo de Genworks con ejemplos de preguntas. Ya empezamos desde la llamada a poder entender si ese es un cliente que tenemos que avanzar o es un cliente que tal vez tiene que volver a marketing para seguir siendo nutrido. ¿Por qué nuevamente recomendamos, insisto, en el tema del spin selling? Porque el spin selling es el que te va a permitir ampliar esas oportunidades de venta como comercial. Porque si solo te quedas hablando con aquel que tiene la necesidad a flor de piel, sí vas a vender, pero te vas a quedar mucho más corto de oportunidades de venta, vas a perder potenciales oportunidades que simplemente necesitaban 5 o 10 minutos más de llamada para ayudarlo a entender cuáles eran las implicaciones de no trabajar una estrategia o de adquirir un servicio o producto de tu negocio. Y por último, no salir de esa primera llamada sin priorizar los leads. Estuviste utilizando el spin, pero ¿para qué? Y resulta que el BANT ya tiene un tiempo, IBM lo acuñó hace ya casi 40 años, pero el BANT de lo que habla es, yo en una llamada tengo que conseguir identificar el presupuesto, estamos hablando de negocios, yo tengo un producto o servicio que cuesta tanto, tengo que entender si esa persona, esa organización tiene la capacidad de pagarlo. Autoridad, saber si estoy hablando con el decisor, y si no estoy hablando con el decisor, cómo puedo conectar con el decisor. Identificar una necesidad que efectivamente lo que nosotros hacemos va a suplir el problema o el desafío que tiene esa empresa. Y un timeline que puede identificarse o puede hablarse de dos maneras. Uno que es, bueno, ¿cuánto tiempo esperas que lleve este proceso para no saber cuándo va a ser esa venta o no? Pero realmente acá lo clave sería averiguar cuál es el evento crítico, cuándo efectivamente lo necesitan. Si ellos no tienen noción de en cuándo lo necesitan, entonces capaz no es tan crítico. O capaz te dicen, no, mira, estoy averiguando recién para empezar a implementarlo el próximo año. Sí, no te voy a dejar de prestar atención, pero no te voy a priorizar en este momento porque tienes un proceso de un año. O capaz de entender por qué vas a esperar un año para eso. Entonces, estos son elementos y piensen siempre, el contenido fue la puerta que te dio la oportunidad de conectar con esa persona. Pero vos, comercial o persona que se encuentra con una pata en comercial en marketing, tienes que irte unos pasitos atrás y ayudarte a través de una buena llamada o una buena videollamada a ir identificando cada uno de estos puntos. Y así con certeza usted va a conseguir aprovechar muchísimo mejor los leads generados por contenido. Les diría que al final el mantra viene a ser en el marketing de contenidos o los leads generados por contenido, tenemos que tener muchísima escucha activa. El contenido va a ser ese elemento que nos va a abrir la puerta, pero son tus habilidades como vendedor y tus habilidades de trabajar de la mano con marketing las que te van a permitir, primero, a reducir la cantidad de leads que no tiene sentido hablar en el momento. Segundo, a priorizarlos. Y a tercero, poder ofrecerles una solución que efectivamente solucione la necesidad que ellos están teniendo. Así que, desconocimiento de la etapa de compra del prospecto es un problema común. La madurez de los prospectos es otro problema y la baja tasa de conversión es otro de los problemas que normalmente tienen los equipos de marketing y ventas a la hora de trabajar con leads que vienen de marketing. Y la solución para ello es optimizar el buyer journey, asegurarse de que está correctamente armado, clasificar los contenidos según ese buyer journey, según el embudo, entender qué tipo de contenidos deben llevar CTAs y cuáles no, analizar en conjunto las métricas entre marketing y ventas, definir qué es madurez de un lead, aprender a detectar el estadio del prospecto para saber dónde nosotros tenemos que empezar nuestro proceso comercial con spin selling y por último priorizar esos prospectos que nos van a traer resultados. Así que en líneas generales estas son nuestras recomendaciones para que puedan mejorar sus tasas de conversión. Yo quedo abierto a preguntas, a recibir sus preguntas a través de LinkedIn, a recibir sus preguntas también a través de correo, espero que poder brindarles unas respuestas
y recordarles que pueden procesar los resultados de su empresa o marketing digital en Genworth, así que también de seguro van a recibir un mail eh, ofreciéndoles, en caso de que ustedes consideren que Genworth puede colaborarles en su estrategia, agendar una llamada con alguien del equipo comercial. Así que eso sería todo. Espero que les haya sido útil esta sesión y nos vemos hasta una próxima sesión. Hasta luego.